Buenas tardes, mi nombre es Natalia Bazán, yo soy profesora agregada del Departamento de Medicina Legal y Ciencias Forenses, y en la clase de hoy nos toca ver el tema de derechos de los usuarios y pacientes de los servicios de salud. En primer lugar, aclararles que lo que vamos a ver es el tema desde el punto de vista de la generalidad de los derechos de los pacientes, porque van a tener en otras instancias diversos derechos desarrollados en forma particular. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver referido a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, a la emisión de una voluntad anticipada, al consentimiento informado, a la donación de órganos, a la interrupción voluntaria del embarazo. Y también hoy vamos a ver el tema desde el punto de vista de la normativa existente en nuestro país. No vamos a hacer referencia a la evolución que han implicado el derecho de los pacientes a nivel tanto nacional como internacional, sino que es un enfoque desde la normativa que deben de tener conocimiento ustedes para la práctica asistencial. Como les refería, existe diversa normativa ya desde la Constitución de la República. En el artículo 44 se establece que el Estado es el que tiene la obligación de legislar todo lo referido a las cuestiones de la salud, y los habitantes de la República tienen el deber de cuidar su salud y el deber de asistirse en caso de presentar enfermedades. Además tenemos la ley de 14.005 y sus modificativas, que regula todo lo referido a la donación y trasplante de órganos y tejidos. La Convención de los Derechos del Niño, que fue ratificada por Uruguay a través de la Ley 16.137, el Código de la Niñez y Adolescencia, la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes, que como les referí, toda esta normativa lo van a ver específicamente en el tema de derechos de niñas y adolescentes. Y específicamente referido a los derechos y obligaciones de los pacientes y los usuarios de los servicios de salud, tenemos la ley 18.335 y su decreto reglamentario 274 del año 2010, que es el que vamos a desarrollar en esta clase. Además, tenemos la ley y su decreto referido a la defensa de los derechos de salud sexual y reproductiva, la ley en la cual se regula la emisión de una voluntad anticipada, la ley 18.987 y el decreto 375 del 2012, donde se regula la interrupción voluntaria del embarazo, y la ley referida a salud mental. Como ya les mencioné, todo esto van a tenerlo subido en otras instancias. Con respecto a la ley 18.335 y su decreto reglamentario, esto lo que vino a dar es rango de ley a diversa normativa que ya existía en nuestro país previo, con referencia a la regulación de este tema, ¿no? Teníamos desde ordenanzas, diversos decretos, y acá lo que se trató es agruparlas todos en esta ley. Además, esta ley forma parte de la reforma sanitaria que se inició en nuestro país en el año 2005, con el Sistema Nacional Integrado de Salud y FONASA, y específicamente el objetivo es, como lo dice su título, regular el derecho y las obligaciones que tienen los pacientes y los usuarios. En el artículo 2 de esta ley se establece que los pacientes tienen el derecho a recibir un tratamiento igualitario, que esto implica que no deben de ser discriminados por ninguna cuestión, ya sea de raza, sexo, religión, nacionalidad, discapacidades, condición social, opción o orientación sexual, así como tampoco por el nivel cultural o capacidad económica que tengan. Luego, en los siguientes artículos, en el tercer, cuarto y quinto artículo, lo que hace la ley es simplemente definir lo que es un servicio de salud, qué es un trabajador de la salud, y distingue entre usuarios y pacientes de los servicios sanitarios. En los artículos sucesivos se legisla sobre los principales derechos de los pacientes y establece que son el derecho a recibir una asistencia sanitaria de calidad, el derecho a tener respeto hacia su dignidad, respeto hacia su intimidad, y en el sentido más amplio lo que significa la palabra intimidad, a tener derecho a
a instalaciones también que resguarden la intimidad del paciente, el derecho a que se respete la confidencialidad. Como veíamos, a no ser discriminado por ninguna de las cuestiones que vimos anteriormente. El derecho a la información, que también lo vamos a ver más adelante, que implica este derecho a la información, y unido a lo que es el derecho a la información, por lo tanto, a emitir un consentimiento informado sobre todos aquellos actos, tanto sean diagnósticos como terapéuticos, que se vayan a realizar sobre el paciente. También tiene el derecho a negarse a recibir atención médica, siempre y cuando se le explique, ¿no? Se le informe al paciente sobre la situación y qué implica esa negativa, cuáles son los riesgos con esa negativa a recibirse a la atención médica, que también más adelante lo vamos a desarrollar. Y también tiene, así como tiene el derecho a emitir un consentimiento para participar en investigaciones, tiene el derecho también a negarse a participar en investigaciones. Otro de los derechos en los que se establece en la normativa es el derecho a no solo acceder a la historia clínica, sino antes a que se lleve registro en una historia clínica y por lo tanto acceso a ella. Tienen el derecho a presentar quejas o reclamos. El derecho a conocer sus derechos, y esto está estipulado que debe existir en todos los servicios de salud, una cartilla de los derechos de los pacientes que se le debe brindar para que el paciente, donde se registra cuáles son sus principales derechos, para que el paciente pueda conocerlo, el paciente y los usuarios. Y el derecho a morir con dignidad. Esto establece esta ley, que implica no practicar la eutanasia ni la futilidad terapéutica. La futilidad terapéutica implica que no se inicien medidas diagnósticas o terapéuticas, o que no se continúen con aquellas medidas diagnósticas o terapéuticas cuando ya no se le pueda brindar un beneficio al paciente. Como veíamos, los pacientes tienen derecho a una atención integral. Esto implica a respetar los principios de la bioética, los principios clásicamente conocidos, como son el de no maleficencia, beneficencia, justicia y los derechos humanos. La atención integral implica que todas aquellas acciones que están destinadas a la promoción, protección, prevención, diagnóstico precoz, tratamiento oportuno, recuperación, rehabilitación y cuidados paliativos, es decir, todas las etapas del proceso asistencial. Además de que se tiene derecho también a las prestaciones de emergencia médica. Y la atención de calidad, que veíamos que también es otro de los derechos, implica que el paciente sea asistido por trabajadores capacitados y obviamente habilitados al ejercicio profesional en nuestro país. Y además implica a que se acceda a medicamentos y exámenes diagnósticos de calidad. El acceso a medicamentos de calidad implica aquellos que estén autorizados por el Ministerio de Salud Pública, incluidos en el formulario terapéutico de medicamentos. Además, el paciente tiene derecho a conocer y hacer uso de sus derechos, como veíamos, a elegir el sistema asistencial, y también se debe asegurar el derecho al acceso y a usos de servicios de salud que incluyan plantas físicas que contemplen discapacidades. También en esta ley y en el decreto están establecidos el derecho del paciente a disponer de su cuerpo con fines diagnósticos y terapéuticos, es decir, el derecho a emitir un consentimiento válido, y se establece excepciones que son de urgencia o de fuerza mayor, que vamos a profundizar en ellas en la clase de consentimiento informado. También, como veíamos, el derecho a disponer de órganos o tejidos al momento de realizar para trasplantes. Como veíamos acá, simplemente para ir
adentrando en el tema del consentimiento informado, que es una toma de decisiones en conjuntos para la cual el paciente debe recibir una información adecuada. Como veíamos, tienen derecho a negarse a recibir asistencia siempre y cuando se le haya informado al paciente cuáles son los riesgos, a qué riesgo se ve expuesto por esa negativa, cuáles son las consecuencias que pueden tener esa negativa, y siempre que el paciente sea válido para emitir ese consentimiento. Esto siempre que el paciente niega a recibir asistencia médica, como todo acto, debe dejarse consignado en la historia clínica. El trato digno y respetuoso al que hacíamos referencia anteriormente implica que el paciente tiene derecho a ser oído y atendido en forma oportuna, respetuosa y en un ambiente adecuado, a que se respete y proteja su intimidad, a evitar el dolor físico y emocional, a estar acompañado, tanto sea por sus seres queridos o un representante de su confesión, en todo momento en que exista peligro o haya proximidad a la muerte, siempre que en la medida que esto no interfiera con los derechos de otros pacientes o con los procedimientos médicos que sean imprescindibles. Como ya vimos, tiene derecho a morir con dignidad, lo que decíamos, que esto implica no practicar la eutanasia ni futilidad terapéutica. Tiene derecho a negarse a que su patología sea utilizada con fines docentes cuando esto conlleva en su intimidad, sea tanto molestias físicas como psíquicas o acentuación del dolor, o en aquellos casos de reiteración de procedimientos, por más que se esté ingresado en un centro universitario, el paciente tiene derecho a negarse o a emitir el consentimiento para que sea su patología utilizada con fines docentes. Y también tiene derecho, por supuesto, a que no se practiquen actos médicos contrarios a su integridad física o mental. Con respecto al derecho a conocer lo relativo a su enfermedad, esto implica a conocer todo lo referido a la enfermedad, desde el diagnóstico, el tratamiento y la probable evolución. A conocer aquellos recursos, tanto sean diagnósticos como terapéuticos, que no están disponibles en la institución, pero que puedan ser beneficiosos para el paciente. Hay circunstancias, como ya conocemos, que quizás determinados procedimientos no son financiados y los pacientes pueden acceder a ellos por diversos recursos, como puede ser, por ejemplo, una de las situaciones frecuentes que han estado vienen en aumento, como son los recursos de amparo. También tiene el derecho en determinadas ocasiones a no saber, ¿no? Como decimos, estas son excepciones. La general es que el paciente tiene el derecho a conocer todo lo relativo a su enfermedad, pero en situaciones excepcionales, y eso es lo que debe quedar claro, que son situaciones sumamente excepcionales, y siempre que el objetivo sea en interés del paciente, se puede establecer restricciones a este derecho al conocer, o en casos que el paciente lo haya expresado previamente. Hay situaciones en las que el paciente, y eso se da en un conocimiento de la relación clínica, ¿no? En una relación médico-paciente, de ese médico tratante que conoce al paciente, y el paciente quizás haya expresado en algún momento de que si a él le diagnostican determinada patología, él no quiere que se le informe y que se le informe a la familia. Esas son situaciones excepcionales, o a veces en otras circunstancias excepcionales donde el médico considera que quizá dando determinada información le puede ocasionar un daño mayor al paciente, puede limitarse o restringirse, que no implica que no se le informe en ningún momento, sino que es como dar la información acotada de acuerdo a la situación del paciente, y quizás cuando el paciente esté para afrontar ese diagnóstico se le diga en otro momento, ¿tá? Pero hay que dejar claro que esto es en situaciones excepcionales, y como todo siempre se debe dejar consignado estos casos en la historia clínica.
Tiene el derecho a conocer el personal que lo atiende y la nómina de profesionales. Se puede informar a la familia siempre que no exista la negativa del paciente, porque como sabemos, el actuar dentro del ámbito de la salud se está bajo secreto profesional y el deber, nuestro deber de confidencialidad es con el paciente, tenemos un deber de confidencialidad con el paciente y por lo tanto a la familia podemos informar siempre que no exista la negativa del paciente. Lo mismo cuando, volviendo un poquito para atrás, cuando decíamos el derecho a no conocer, a no informar al paciente, eso se mantiene siempre que esa no información no implique un riesgo para el paciente, ¿no? Porque si con ese desconocimiento que el paciente tiene de su patología le ponemos en riesgo, eso no puede suceder. Y de la mano de la confidencialidad viene lo referido al tema de las enfermedades. La normativa dice estigmatizantes, generalmente esto viene por el lado de las enfermedades infectocontagiosas, ¿no? En estas situaciones la confidencialidad, en realidad, una de las justas causas de revelación es cuando exista un peligro grave para la salud pública. En aquellas circunstancias en las cuales ya se agotaron todas las posibilidades terapéuticas, esta ley establece que la historia clínica se debe de consignar claramente cuando el equipo médico determinó la decisión que si un paciente con determinada patología, que generalmente ya no estaría terminal, donde ya se hayan agotado todas las posibilidades terapéuticas, presenta un paro cardíaco y el equipo médico ya decidió que no se va a reanimar, se le debe explicar a la familia y eso debe consignarse en un lugar claro de la historia clínica. Y la normativa, la solución que dio es poner la orden médica de no reanimar. Esto es generalmente porque lo más probable, sobre todo en un paciente ingresado, que cuando se produzca el paro cardiorrespiratorio, quizás quien deba asistirlo no es el equipo médico tratante, es decir, que conoce al paciente, entonces tener lugar en un lugar visible en la historia clínica para que el equipo que lo va a asistir se entere de forma rápida de la situación. También los pacientes tienen derecho a solicitar una segunda opinión médica y esto no implica ninguna consecuencia para el paciente, es un derecho totalmente válido. Y además tiene el derecho a conocer el coste de los servicios de salud, como veíamos, a conocer sus derechos y obligaciones, y a que se lleve una historia clínica completa. Con referencia a la historia clínica, vamos a ver grandes puntos, grandes cuestiones que hace con respecto a este derecho, ¿no? Como veíamos, esto es un derecho del paciente, pero a su vez una obligación y un derecho del médico, ¿no? Para el médico es doble. Tiene la obligación de registrar todos los actos asistenciales que realice, pero además es un derecho que tiene el médico de llevar a cabo este registro. La ley 18335 establece el derecho a que se lleve una historia clínica completa, ya sea escrita o electrónica. Hoy en día ya estamos en un sistema nacional de historias clínicas donde prácticamente todas las instituciones llevan a cabo registros electrónicos. Y en esta historia clínica debe figurar la evolución del estado de salud desde el nacimiento hasta la muerte. Constituye un conjunto de documentos no sujetos a alteración ni destrucción, salvo lo establecido en la normativa vigente. El decreto establece la obligatoriedad en su artículo 27, donde se establece claramente, como veíamos, que todo paciente tiene derecho a que se lleve una historia clínica completa, donde figure la evolución del estado de salud desde el nacimiento hasta la muerte. Los servicios de salud tienen el derecho y el deber de llevar la historia clínica de cada uno de sus pacientes en forma escrita o electrónica, y los trabajadores de la salud tienen el derecho y el deber de consignar bajo su firma en la historia clínica. El correcto llenado de la historia clínica forma parte de la atención de salud y es responsabilidad del trabajador de la salud actuante la realización del registro, que debe ser de manera completa, ordenada, veraz e inteligible. Es decir, que se pueda entender lo que se está escribiendo en la historia. Y además que sea legible. Hoy lo legible con el tema de la historia clínica electrónica es algo que por suerte ha mejorado
y no se tiene el tema de lo que antes podía hacer los registros, que no tenían legibilidad en los formatos papel. Pero no solamente, por eso es que decimos que sea legible, pero también inteligible, es decir, que se entienda lo que se está transcribiendo, porque por más que sea electrónica, si usamos múltiples siglas que no son del uso habitual y que solo se pueden entender en determinadas especialidades, no es un correcto registro. En cuanto a la propiedad, la normativa es clara y establece que el paciente tiene derecho, que la historia clínica pertenece el paciente tiene derecho a revisar su historia, revisar su historia clínica, y la institución tiene la obligación a brindarle una copia, esa copia corre a expensas del paciente, salvo en aquellos casos de indigencia donde le será proporcionada de manera gratuita. En el Código de Ética Médica del Colegio Médico del Uruguay también está regulado como el derecho de los pacientes a la historia clínica, ¿no? Al acceso a la historia clínica y a obtener del médico un informe completo y veraz sobre la enfermedad y la asistencia que se le ha brindado. Como establece también en el Código de Ética, que la historia clínica es un documento fundamental en el acto médico y el médico tiene el deber y el derecho de registrarlo. En cuanto al acceso y a la confidencialidad, como la ley y el decreto, claramente, como decíamos, establece que la historia es propiedad del paciente, es reservada y solo pueden acceder a ella los responsables de la atención de la salud del paciente y el personal administrativo vinculado a dicha atención. Es decir, no puede acceder a la historia clínica cualquier persona del servicio de salud, sino los responsables que están referidos a la atención de la salud y el personal administrativo también vinculado a dicha atención. Y todos aquellos que accedan a la historia clínica, obviamente que van a estar bajo el secreto profesional. Esto incluye también al Fondo Nacional de Recursos para acceder a las historias clínicas de aquellos pacientes que van a ser financiados los tratamientos por el fondo o los procedimientos. También pueden, como al ser propiedad del paciente, el paciente tiene derecho a acceder, como veíamos, a una copia de la historia, y las personas que sean por él autorizadas, el representante legal en los casos de los pacientes declarados judicialmente incapaz, y en los casos que el paciente no pueda ir personalmente a acceder a solicitar la historia por imposibilidad, puede concurrir, como decíamos, acá dice que el cónyuge, concubino o el pariente más próximo, debiendo acreditar la situación, o sea, siempre que sea autorizado por el paciente. El Ministerio de Salud Pública, cuando lo considere pertinente. Con respecto al acceso a la historia clínica del sistema de justicia, la normativa es clara y establece que pueden acceder directamente al prestador de salud, puede ser solicitada por el Ministerio Público, cuando hace referencia al Ministerio Público es Fiscalía, pero siempre y cuando la historia clínica que se solicita sea la historia de una víctima de un delito que se tenga cuya investigación tenga bajo su dirección la Fiscalía, y siempre que previamente se haya recabado el consentimiento de la persona, o en su defecto de la familia, porque puede ser que la persona ya haya fallecido y entonces se requiera el consentimiento de la familia. Y esas solicitudes va a hacer a los solos efectos de esa investigación penal. Es decir, que la justicia no puede acceder a la historia clínica de un paciente si no se cuenta con el consentimiento, no debería acceder a la historia clínica del paciente si no se cuenta con el consentimiento de él. En esta circunstancia es claro lo que dice nuestra normativa. ¿Y por qué todo esto? Porque como veíamos, tanto la historia clínica es parte del acto médico y por lo tanto su contenido está bajo secreto, bajo secreto profesional, y los servicios de salud y los trabajadores de salud deben mantener reserva del contenido de la historia clínica y no se puede revelar a menos que fuera necesario para el paciente, como veíamos, o mediar una orden judicial,
pero con las condiciones que vimos recién. ¿Bien? ¿Esto por qué? Porque cuando se revele su contenido, puede ser que se incurra, o hará pasible del delito que está previsto en el artículo 302, que es el delito de revelación de secreto profesional. Este derecho a la confidencialidad también está establecido que los adolescentes tienen derecho a que se guarde confidencialidad respecto a sus familiares, incluyendo sus padres, tutores u otros responsables, de los datos relativos a su salud que contenga la historia clínica. ¿Bien? Esto está establecido en el decreto y lo van a ver igual detalladamente en la clase de derechos de niños, niñas y adolescentes. En aquellas circunstancias donde el paciente cambia de institución, la nueva institución es la que deberá recabar la historia clínica, siempre con el consentimiento previo del paciente también, y si el usuario carece de historia clínica, la institución de origen otorgará una constancia firmada en igual forma. El costo de este trámite será de cargo de la institución solicitante. Como decía, debe contar previamente con la autorización expresa del usuario para que pueda acceder a esa historia. Como vimos, el registro tanto puede ser en formato papel o hoy en día ya estamos en una era donde la mayor parte de los registros son a través de la historia clínica electrónica. La historia clínica electrónica, como veíamos, está reconocida por la ley 18335 y su decreto reglamentario, y si la forma de autenticar la historia clínica es mediante la firma electrónica, claves u otra tecnología que la institución disponga, y tiene la misma validez y es admisible como medio probatorio, al igual que la historia clínica en papel. Siempre que sea autenticada, es válida y tiene el mismo valor probatorio que la historia clínica papel. Y es responsabilidad de los servicios de salud dotar de los mecanismos de seguridad necesarios para las historias clínicas electrónicas para asegurar y garantizar la confidencialidad y el acceso a esas historias, y también es responsabilidad del servicio determinar las formas y procedimientos de administración y custodia de las claves de acceso. El decreto 242 del año 2017 es el decreto que regula específicamente lo referido a la historia clínica electrónica. Esta ley, como vimos, regula principalmente los derechos de los pacientes, pero también regula algunos de los deberes que tienen los pacientes, como es la obligación de suministrar al equipo de salud la información que sea cierta, precisa y completa sobre su proceso de enfermedad. Debe conducirse y dirigirse con respeto a los trabajadores de los servicios de salud. Tienen los deberes de cuidar las instalaciones, del cuidado de la salud y de la asistencia en caso de enfermedades y sometimientos a medidas preventivas o terapéuticas en caso de riesgo público. Esto hace referencia a lo que veíamos hoy con el artículo 44 de la Constitución, donde decía que todos los habitantes tenían el deber de someterse a tratamientos en caso de enfermedades y sobre todo cuando implique un riesgo para la población. Si bien este es un deber, debemos de pensar que en realidad no hay manera de someter a un paciente contra su voluntad, por más que sean tratamientos impuestos por la ley o enfermedades de tratamiento obligatorio, como puede ser, por ejemplo, la tuberculosis. Es difícil que se pueda obligar a un paciente si no se cuenta con la voluntad del paciente para acceder a ese tratamiento. ¿Se entiende a lo que queremos referir? No podemos administrarle de forma compulsiva, por ejemplo, los fármacos, ¿no? No vamos a poner unas ondas a una papilla de fármacos y administrarle ese tratamiento. Es decir, que a veces, si bien son enfermedades de tratamiento obligatorio, no se pueden aplicar de forma compulsiva. Además, el paciente tiene el deber de la responsabilidad en cuanto al seguimiento del plan de tratamiento y controles que hayan sido propuestos por el equipo de salud. Tienen el deber de hacer un uso racional de los servicios, evitando su uso abusivo, lo cual a veces esto suele suceder,
sobre todo en los referidos a los servicios de emergencia, donde muchas veces las consultas que se realizan no son verdaderas emergencias o urgencias, sino consultas de policlínica, pero también hay que entender que muchas veces el paciente termina accediendo a una puerta de emergencia porque el servicio de salud no le brindó una respuesta adecuada desde el ámbito periférico, no de parte médica, quiero decir, sino de la parte de conseguir hora, número y esas cuestiones que llevan a que a veces el paciente haga un uso irracional de determinados servicios. Es el deber del paciente, es la responsabilidad del paciente o los familiares en aquellos casos donde haya existido un rechazo de un procedimiento diagnóstico o terapéutico, es decir, como decíamos hoy, cuando un paciente se niega a recibir asistencia médica o se niega a a realizarse determinado procedimiento diagnóstico o terapéutico, se le debe explicar las consecuencias de esa negativa y por lo tanto lo que ocurra por esa negativa será responsabilidad del paciente o en el caso de aquellos de los familiares que hayan tomado la decisión, si el paciente no estaba en condiciones de dar el consentimiento. Y después la ley hace referencia también en aquellas circunstancias en las cuales los pacientes se retiran, por ejemplo, de un centro asistencial sin haber tenido el alta médica, ¿no? Acá algo habitual que vemos es que se registra la historia fuga, el paciente se fugó, y debemos tener en cuenta que los pacientes no están privados de su libertad en un centro asistencial, por lo tanto no se pueden fugar, se pueden retirar, pero una fuga es de aquella persona que está privada de su voluntad. Entonces, cuando los pacientes se retiran sin el alta médica, la ley lo que establece es que se debe consignar en la historia clínica alta contra voluntad médica. Lo que es medio raro porque no es si no tiene la alta médica, no es contra la voluntad médica, pero bueno, fue la solución que dio la normativa y que dice que debe de ponerse en estas situaciones. Y dice que queda exonerada la institución y el equipo de salud de todo tipo de responsabilidad. Esto hay que tomarlo, o sea, con cuidado. Queda exento de todo tipo de responsabilidad por aquellas cosas que pueda sucederle al paciente por haberse retirado previo a tener el alta médica. O sea, no es que queda exento de todo tipo de responsabilidad. Si previo a ello se le hizo un procedimiento terapéutico, un diagnóstico, y no se le había solicitado el consentimiento al paciente, ahí puede existir responsabilidad perfectamente. O sea, la exoneración de todo tipo de responsabilidad es por las consecuencias que pueda tener el paciente por haberse retirado por lo que suceda posterior a la alta médica, por haber seguido sin esa alta. Bueno, esto es, como le decía, estos son los derechos de los pacientes en líneas generales, luego van a tener las otras instancias, y luego en las instancias de talleres, de los encuentros presenciales, ahí podrán presentar las dudas que tengan con respecto al tema. Muchas gracias y buena jornada.